En esta clase vamos a trabajar lo que es la norma y la distancia de vectores en Rn. Esto para ustedes es supremamente conocido, esto lo están trabajando desde bachillerato. Y vamos a trabajar qué son las bases ortogonales. Ahí me faltó escribir las bases ortonormales, ¿cierto? Y vamos a realizar un proceso de Gram-Schmidt que les recomiendo que lo aprendan, que es típico, un punto del examen. Un punto del examen es proceso de Gram-Schmidt. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Entonces, recuerden en Rn, nosotros tenemos en Rn una ayuda muy valiosa para determinar si un conjunto de vectores es base o no es base. Entonces, si se tiene un conjunto, estamos en Rn, entonces de n vectores, ¿cierto? Linealmente independientes. O sea, si estoy en R3 y tengo tres vectores linealmente independientes, eso es lo que estoy diciendo ahí. Si estoy en R2 y tengo dos vectores linealmente independientes, ahora viene la conclusión. Entonces, ese conjunto constituye una base para Rn. Listo. Y los vectores en Rn van a tener esta forma. Por ejemplo, si U pertenece a Rn, yo voy a tener un vector de esta forma. Recuerdan que en geometría lo escriban así. Aquí lo vamos a escribir como lo hemos venido manejando en todo el curso, que serían n componentes. Listo. Los USUI son números reales. Entonces, esto lo vamos a tener presente en el transcurso de la clase. Ahora, vamos a considerar un conjunto, ¿cierto? Que es un conjunto especial y esto nosotros lo habíamos llamado el conjunto formado por E1, por E2, por En. ¿Recuerdan? Y E1 era colocar un 1 en la posición 1 y 0 en las demás posiciones. ¿Recuerdan? Y por ejemplo, E2 era colocar un 1 en la posición 2 y 0 en las demás posiciones. Y así sucesivamente, el vector SUN sería igual a un 1 en la posición n, pero en todas las posiciones colocaba 0. Cuando llegaba a la n, que es la última, colocaba 0. Listo. Entonces, yo podría decir, miremos si estos vectores son linealmente independientes. Para ver si estos vectores son linealmente independientes, pues yo puedo formar una matriz de n por n, ¿cierto? Esa matriz la llamo la matriz A, que en este caso va a ser la matriz identidad. ¿Cierto? Una matriz de identidad de orden n por n. Entonces, de entrada, pues sabemos que el determinante de esta matriz es ¿cuánto? Es el producto de las diagonales principales, de la diagonal principal, que es 1. Y entonces lo importante aquí es que el determinante de la matriz es diferente de 0.
Como el determinante de la matriz es diferente de 0, eso implica que las columnas son vectores LI o que las filas son vectores LI. ¿Listo? Entonces el conjunto E es un conjunto LI. Perfecto. Y como tengo n vectores en Rn, porque esta matriz es de orden n por n, entonces yo digo que el conjunto E es una base para Rn, aplicando lo primero que dije de la clase. Y esta base es una base pues muy conocida, decíamos que era una base canónica. O una base estándar para Rn, es la base más sencilla que hay. Y esta base tiene una particularidad importante. A ver, no tiene una, tiene dos. Vamos a escribir la primera. Si yo cojo cualquier vector de la base, digamos un SUI, y lo multiplico escalarmente por cualquier otro vector, no por el mismo, sino por cualquier otro, ¿cuánto da el resultado? ¿Qué piensan ustedes? Si yo cojo un vector de estos y lo multiplico por eso, por ejemplo, cojamos E1 y multipliquémoslo por E2, me daría 0, más 0, más 0, más 0, más 0. ¿Sí ven? Por ejemplo, E2 con EN, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, sucesivamente hasta 0 por, aquí no es N muchachos, aquí es 1. 0 por 1 da 0, o sea, estamos dándonos cuenta que el producto punto entre cualquier par de vectores me da 0. Como el producto punto entre los dos vectores para cualquier i y j, con i diferente de j, da 0, entonces se concluye que el vector E1 es ortogonal a cualquier vector de la base. Entonces, estos vectores son ortogonales entre sí. Esa es la primera conclusión. ¿Listo? Entonces, como todos son ortogonales con todos, vos puedes decir que es un conjunto ortogonal. ¿Cierto? Y la otra propiedad es multiplicar escalarmente el vector i por el mismo. No lo estoy multiplicando por otro, lo estoy multiplicando por el mismo. Entonces, cuando tú multiplicas el vector i por el mismo, ¿qué te da? Te da 1. 1 por 1, más 0 por 0, más 0 por 0, más 0 por 0. Estoy multiplicando escalarmente el vector por el mismo. Recuerden el producto interno, el producto punto. Entonces, para i igual a j. Siempre, si yo cojo el vector E2, lo multiplico escalarmente por el vector E2, me va a dar 1, ¿cierto? No sé si la estoy cogiendo. Y entonces, como el vector E1 Profe, perdón, punto E1 es igual. no. No, porque es que un vector escalarmente por otro vector da un número, no da un vector. Ojo con esto. Esto es un producto que se llama producto escalar. Y como es un escalar, esto tiene que ser un número, no tiene que ser un vector. Profe, una pregunta ahí. Señor. Si uno multiplica entonces los vectores de un conjunto y da 0, entonces uno dice, ya generaliza que todo el conjunto es ortogonal. Repetime, porfa. Si uno multiplica dos vectores de un conjunto y uno sabe que son base para un espacio, si eso da 0, todo el conjunto es ortogonal. No, tenés que multiplicarlos todos. Lo que pasa es que aquí se ve muy fácil que todos contra todos dan 0.
Pero mira este conjunto. Por ejemplo, yo te pongo el vector I, te pongo el vector J y te pongo cualquier vector. De entrada, ya sabes que estos vectores no son LI, sino que son LD, porque estoy en R2 y tengo más de 2 vectores. Entonces hay un teorema que te dice que si yo tengo más de 2 vectores de la dimensión de un espacio vectorial, ya esos vectores son LE. Entonces estos no son base. Y mira lo que vos me estás diciendo, este por este me da 0, pero este por este no me da 0. Y este por este tampoco me da 0. Lo que pasa es que en este caso se observa de una. Por ejemplo, en R3, yo tendría lo siguiente. Entonces, este punto, este me da 0. ¿Lo ves? Pero eso no me implica que este por este da 0. Lo tengo que verificar. Mira que vos multiplicas. Y eso tampoco verifica que este por este den 0, escalarmente. Hay que verificarlos. Otra cosa es que te digan que el conjunto es ortogonal. Si te dicen que el conjunto es ortogonal, ya sí sabes que todas las multiplicaciones escalares te van a dar 0. ¿Listo? Si eso es solo pues en la base canónica que se puede generalizar así. Eso, es que la base canónica es inmediata, coge en R4, 0, 0, 1, 0. Este sería E3. Y multipliquémoslo escalarmente por un vector, por E1, sería este. Entonces vos sabes que multiplicas este por este y vas sumando. Todo te da 0. La canónica es inmediata. Por eso es que esas canónicas se utilizan tanto, porque son muy sencillas y cumplen estas dos propiedades. Entonces la primera es que el conjunto es ortogonal y la segunda, si yo multiplico el vector por sí mismo y me da un número escalarmente, yo digo que el conjunto para todo i, que sea igual a j, entonces yo digo que el conjunto es normal. Y si pasan ambas, yo digo que el conjunto es ortonormal. Y si fuera eso, el conjunto es una base, pues digo que esto es una base ortonormal. Listo. Entonces, si el producto escalar entre todos los vectores da 0, se cumple la propiedad de ortogonalidad. Si yo cojo cualquier vector y lo multiplico escalarmente por él y me da 1, se da la condición para la normalidad, se dice que el conjunto es normal. Y si se cumplen las dos, que el conjunto sea orto y normal, pues se dice que el conjunto es ortonormal. Y si fuera de eso, el conjunto es una base para un espacio vectorial dado, se dice que la base es una base ortonormal. ¿Listo? Entonces, sigamos por acá. Entonces vamos a definir lo que es la norma. Muchachos, en R2 y en R3, la norma es lo que se llama la longitud del vector. En geometría vectorial lo llamamos la magnitud. ¿Sí recuerdan? Entonces, si vos tenés un plano cartesiano, entonces vos sabes que un vector en R2, por ejemplo el vector U, igual a 1,2, entonces tendría aquí 1 y por aquí 2. Entonces el vector es un segmento de recta dirigido que tiene magnitud y tiene sentido. Magnitud es lo que mide, ¿cierto?
Y entonces, ustedes se acuerdan que lo que se formaba aquí era un triángulo rectángulo. Este cateto vale 1, este cateto vale 2, y nosotros si estuviéramos por allá en una geometría analítica o en una trigonometría, diríamos que esto vale h, y entonces tú dirías que por teorema de Pitágoras este ángulo aquí es un ángulo recto, ¿cierto? Y entonces tú dirías que Pitágoras reza lo siguiente: h al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Recuerdan eso? Y entonces te quedaría que la hipotenusa al cuadrado, en este caso, vale 5. En este caso. Y tú puedes despejar la hipotenusa sacando raíz cuadrada. La hipotenusa sería la raíz cuadrada de 5. ¿Estamos de acuerdo ahí? Esto es lo que mide el vector, lo que mide la distancia desde acá a acá, conociendo los catetos. Y en vectores, esos catetos pues son las coordenadas o las componentes en la base estándar, en la canónica. Entonces, yo puedo escribir que si el vector es u, vamos a escribirlo acá. Yo podría decir que un vector u de manera más general en los ejes u1 y u2, entonces el vector u va a tener componentes u1, u2, ¿cierto? Y voy a escribir algo así. Este es el vector u. Entonces, ¿cuánto mide el vector u? Para decir cuánto mide, voy a utilizar la norma. La norma es la magnitud del vector. Entonces, tú puedes decir, lo que mide el vector u, miren cómo se escribe, lo que mide el vector u. Este señor se conoce como la norma, ¿cierto? Entonces, la norma, pues en R2 sería la raíz cuadrada de u1 más u2 al cuadrado, o sea, la suma de las componentes al cuadrado. ¿Sí recuerdan eso de vectorial? Sí, profe. Y se puede mirar lo siguiente. Cuando tú multiplicas el vector u escalarmente por el vector u, obtienes que esto es igual a la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Entonces, por favor, verifiquen esta y esta, miren que se parece. O sea, si tú despejas la raíz cuadrada, tú puedes... esta la puedes escribir así. La norma al cuadrado es igual a u1 al cuadrado más u2 al cuadrado. Entonces, miren que este pedacito es idéntico a este, por lo tanto, este es idéntico a este. Y allá es donde quería llegar. La norma de un vector se puede escribir, la norma de un vector al cuadrado se puede escribir como el producto escalar del vector por sí mismo. O sea, la norma está en términos del producto punto. Listo. Y de acá salen dos propiedades fundamentales, salen demasiadas propiedades, nada más voy a decir dos. Si yo le calculo la norma a un vector, eso me tiene que dar un número mayor o igual que 0, primera propiedad. Y la segunda propiedad es que si la norma de un vector es 0, es porque entonces el vector es 0. No hay de otra. Para que la norma me dé 0 es porque el vector es 0. Entonces esas son las dos propiedades. Listo. Bueno, yo lo escribí en dos componentes, pero muchachos, si el vector tiene n componentes,
Entonces la norma del vector sigue siendo al cuadrado el vector escalarmente por el mismo. En Rn se sigue cumpliendo y la norma tiene que ser positiva y fuera de eso, si la norma es 0 es porque el vector es 0. Listo, esa es la primera definición que quería lanzarles y la otra sería la definición de distancia. Y entonces la definición de distancia es aplicando la norma. En Rn, por ejemplo, la distancia entre el vector u y el vector b sería, coja el vector u y quítele el vector b. Y ahí te da un vector. A ese vector encontrarle la norma. Y así se define la distancia entre dos vectores. Listo. Recuerden que estamos en Rn. Lo mismo, la distancia tiene que ser positiva. Entonces, la distancia entre el vector u y el vector b tiene que ser mayor o igual que 0. Y fuera de eso, si la distancia entre el vector u y el vector b es igual a 0, es porque el vector u es igual al vector b. No hay distancia. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Listo. Bueno, tomen nota de esto. Esto es muy sencillo. Esto lo hacen ustedes muy rápido por allá. Y siempre está asociado al teorema de Pitágoras. Absolutamente siempre. Listo. También se plantea la desigualdad triangular y se plantea la desigualdad de Cauchy. Que eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando nos metamos no en Rn, porque esta clase solamente es Rn, sino cuando estemos trabajando en espacios vectoriales. Entonces, vamos a mirar un teorema. El teorema dice lo siguiente. Si yo tengo un conjunto de vectores, ¿cierto? Y ese conjunto de vectores es ortogonal, o sea que el producto escalar entre todos me da 0. Y fuera de eso, los vectores son diferentes de 0. Aquí me faltó la... entonces, se dice que ese conjunto es linealmente independiente. Entonces, a ver, ¿cuándo un conjunto es LI? Un conjunto es LI si yo tengo alfa 1, B1 más alfa 2, B2, que son los vectores del conjunto S, más alfa n, Bn igual a 0. Este es LI si todos los alfas UI son iguales a 0. Todos son iguales. Y fuera de que son iguales, son 0. Si al menos hay uno que no es 0, este conjunto es LD. Listo. Entonces, vamos a mirar a qué, vamos a partir de esta ecuación vectorial. Entonces, yo tendría, por ejemplo, de otro lado, ¿cuánto sería el vector 0 por el vector, por un vector cualquiera? Ese vector lo voy a meter por acá, ¿cierto? Lo voy a meter por acá y va a ser el vector B sub I. Un vector cualquiera que pertenece a ese. Esto sería igual a esto, miren. El 0 lo voy a trabajar en gris. Entonces voy a decir que esto es 0, o sea, alfa 1, B1 más puntos suspensivos alfa I, BI, porque cogí cualquier vector de ese conjunto más alfa n, Bn. Listo. Y esto lo voy a, esto es escalar, lo voy a multiplicar escalarmente por el vector B sub I.
Bueno, esta suposición la hice pensando en demostrar la independencia lineal. Ahora, de otro lado, yo cojo y digo, el vector 0 por un vector cualquiera de S va a ser igual. Miren, este vector es el vector 0, que es este. Lo mismo. Lo que pasa es que agregué el b sub i. Y lo estoy multiplicando escalarmente por el vector b sub i. Y 0 escalarmente por el vector b sub i, pues yo sé que eso me da el número 0, ¿cierto? Entonces, yo podría resolver este producto punto aplicando propiedades. Entonces queda alfa 1 y el primer vector sería b1 punto el vector i más, llegué a alfa i por b sub i punto b sub i. Listo. Más alfa sub n, b sub n, punto por b sub i. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Vuelvo y explico o está claro? Profe, explique por otra vez. A ver, te están diciendo que un conjunto que sea ortogonal es linealmente independiente. Si vos tenés un conjunto de vectores ortogonales, vos puedes garantizar que los vectores son linealmente independientes. Entonces, para demostrar si un conjunto de vectores es linealmente independiente, yo planteo la ecuación vectorial esta. Y verifico que todos los alfas son iguales a 0. Si todos los alfas son iguales a 0, entonces yo digo que el conjunto es LI. Hasta ahí vamos. Sí. De otro lado, yo digo, bueno, si yo multiplico escalarmente un vector por 0, me da 0. Está bien. Pero voy a aprovechar la ecuación vectorial que planteé ahorita. Miren, esto es el vector 0. Miren que aquí dice. Entonces yo planteo lo siguiente. Yo digo 0.b1 es igual. 0 es todo esto. Punto b sub i, que ahí lo dejé en amarillito. Y entonces aplico propiedades del producto punto, que es multiplique este por este escalarmente, este por este escalarmente, mejor dicho, este por todos escalarmente. Entonces te queda alfa 1b1 escalarmente por bi, más alfa 2b2 escalarmente por bi, más puntos suspensivos, alfa i bi escalarmente por bi, más puntos suspensivos, alfa nbn escalarmente por bi. Hasta ahí vamos. Sí. Perfecto, entonces, como los vectores son ortogonales, estos productos dan 0. El número. ¿Dan o tienen que dar? Dan, porque son ortogonales. Si recordar la definición de ortogonalidad, el vector i, punto, el vector j. Si estos vectores son ortogonales, me tiene que dar el número 0. Entonces, como los vectores son ortogonales, todos dan 0, excepto el mismo. Entonces, por este lado te quedaría alfa i, b sub i punto b sub i es la magnitud de b sub i al cuadrado. Y esto tiene que dar 0. Como b sub i es diferente de 0, entonces tú dices que obligatoriamente el escalar es igual a 0. Tiene que ser 0 porque estás diciendo un número por un vector da 0. O sea, el número es 0 o el vector es 0. Ya asumimos que los vectores son diferentes de 0. Entonces el número tiene que ser 0. Y así se deduce que ese es LI. Entonces,
La conclusión del teorema es poderosísima. Si yo tengo un conjunto ortogonal de vectores, diferentes de 0 obviamente, ese conjunto es LI. Si estoy metido en Rn, ya deduzco que ese conjunto es una base. O sea, si demuestro que los conjuntos son ortogonales, ya estoy demostrando en Rn que el conjunto es una base. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a mirar el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. El proceso es parte del hecho de las proyecciones, ¿cierto? Eso lo vieron muy bien allá en geometría, en donde les hablaban de proyecciones y de la componente de un vector sobre otro. Y esto se vuelve una receta de cocina. ¿Listo? Bueno, lo primero es que el proceso de Gram-Schmidt obtiene una base ortonormal a partir de otra base. O sea, yo de una base voy a convertir esta base o voy a obtener una base ortonormal. ¿Qué quiere decir ortonormal? Que todos los vectores entre sí son ortogonales y también que son normales. ¿Listo? Bueno, entonces, miren cómo es de sencillo. Voy a coger y voy a encontrar una base. Pregunta, ¿esa base cuántos vectores debe tener? N. Todos tienen que tener los mismos números de vectores, debe tener n vectores. O sea que yo tengo que encontrar n vectores. Voy a generar una base ortogonal. Primero ortogonal. Entonces, voy a generar un vector W sub 1 y el primer vectorcito es el más fácil. Es el vector 1. O sea, el vector 1 de la base ortogonal es el vector 1 de la base que tengo. ¿Listo? Y ahora voy a empezar a hacer una serie de iteraciones para a partir de este encontrar los otros. Me explico. Voy a encontrar el vector 2 de la base ortogonal. Entonces, el vector 2 de la base ortogonal es el vector 2 de la base que tengo menos una división. Y aquí iría lo siguiente. El vector 2 punto el vector que encontré anteriormente. Miren este. Dividido el producto escalar entre el vector que encontré anteriormente por el mismo vector. Miren, esto es un vector, esto es un número y esto es un vector. ¿Lo ven? Entonces tendría un vector menos otro vector. Para encontrar el vector 3, entonces miren cómo es de fácil. Este índice siempre va aquí, miren, 1, 1, 2, 2. Aquí iría el vector 3. Listo. Y voy a restarle 2. Siempre es el mismo y su índice. Entonces sería el vector 3 que multiplica escalarmente al vector 1 sobre el vector 1 punto el vector 1 por el vector 1, el que encontré primero, menos el vector 3 y voy aumentando. Aquí van 1, entonces aquí sigue 2. Entonces, punto
el vector 2, el vector 2, el vector 2, todo por el vector W2. ¿La cogieron? Y así sucesivamente hasta llegar al enésimo vector, porque tengo que encontrar n vectores. Entonces, miren, el vector n sería igual a ¿qué? Al b sub n menos, entonces digo, b sub n punto, y empiezo en 1. Menos el mismo b sub n, pero por el vector W2. ¿La cogieron? Le sigo quitando menos el mismo vector n, y por acá quedaría W3. Este es el producto escalar. Si llegué 2, llegué a 1, 3, llegué hasta el 2, n, pues llego hasta el n menos 1, menos, puntos suspensivos, menos el vector n, y llego hasta el n menos 1, o sea, hasta el anterior. Y con eso obtengo todos los vectores. Miren, ¿cuál es el anterior al 3? El 2, llego hasta el 2. ¿Cuál es el anterior al 2? El 1. Si fuera 4, llegaba hasta 3. ¿La cogieron? El pantallazo pues para que me ayuden a hacer ejemplos de esto. Ahora, estos señores, es una base que voy a llamar B. Esta es B, esta la voy a llamar B', y es una base que tiene estos vectores. Entonces, si B es una base para un espacio vectorial, B' es una base para el espacio vectorial B, pero tiene una particularidad, es una base ortogonal. O sea, lo que yo estoy haciendo es ortogonalizando una base. Eso es lo que hace el proceso de Gram-Schmidt. Es una base ortogonal. O sea, si tú multiplicas cualquier vector por cualquier vector, escalarmente te va a dar 0. Listo. Y para encontrar una base ortonormal, yo la escribiría así. En donde cada vector u sería igual a la división entre el W sub i sobre su magnitud. Entonces, ¿a qué sería igual 1? A W1 dividido la magnitud de W1. ¿A qué sería igual U2? A W2 dividido la norma de W2. Recuerden que yo pongo norma, magnitud, longitud. Listo. Entonces, y esta, que llamamos B segunda, es una base para B. Las tres son bases. Lo maravilloso del asunto es que esta es una base ortonormal. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los vectores son ortogonales y normales. Normales es que la magnitud vale 1. Si
en cualquier caso. La magnitud del vector vale 1. Eso quiere decir normales. Listo. Muchachos, preguntas. Entonces tengan en cuenta este procedimiento para realizar, el proceso de Gran-Smith lo que hace es ortonormalizar una base. Listo. Profe, Señor. W, ¿qué magnitud va a tener? Ah, no importa. La magnitud de W es cualquier número real. Pero es diferente de 0, ¿no? Diferente de 0 porque no pueden ser ceros, ¿cierto? Los vectores no Sí, pueden ser ceros. por definición, sí. Bueno, sí tomaron la nota para que me ayuden. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice que determine si el conjunto dado es una base ortogonal o es normal o ninguna. Entonces lo primero es determinar si es base. Entonces como estamos en R3, lo más fácil es formar una matriz que esté conformada por los vectores. Bueno, este determinante da 306. Entonces miren, tengo 3 vectores en R3. Sí, como tengo 3 vectores, muchachos, 3, ni más ni menos. Como tengo 3 vectores en R3 y el determinante de la matriz que se forma al ubicar los vectores es diferente de 0, entonces el conjunto S es LI. Como tengo 3 vectores en R3 LI, entonces concluyo que S es base. Muchachos, ¿me entendieron? ¿Sí o no? Pues sí. Bueno, ahora miremos si los vectores son ortogonales. Entonces, para revisar la ortogonalidad, el producto punto. Entonces, ¿a qué es igual el B1 punto el B2? Profe, perdón. Entonces, sería Entonces, si son ortogonales, son LI. Pero si son LI, no significa que sean ortogonales. no. El teorema te decía, si son ortogonales, puedes decir que son LI. Ahora la pregunta, si son LI, ¿son ortogonales? No siempre. Mira, en R2, estos dos vectores son LI, o no son ortogonales. Estos dos vectores son LI, pero sí son ortogonales. No se cumple el inverso. Esos dos vectores son ortogonales. ¿Son LI? Sí. Estos dos vectores no son ortogonales, pero son LI. Ok. El teorema te garantiza, si son ortogonales, son LI. Bueno, vamos a mirar B1 menos B1 punto B2. ¿Sí saben multiplicar esto escalarmente? Claro, 4 por menos 1, menos 4. Voy sumando. Menos 1 por 0, 0. Y 1 por 4, 4. Y 4 menos 4, 0. Por este lado se cumple. Miremos B1 con B3. Entonces B1 es este. Escalarmente por B3. Entonces te queda 4 por menos 4, menos 16. Menos 1 por menos 17, más 17. Y 1 por menos 1, menos 1. Esto da 17 menos 17, 0. Se cumple. B1.B2
da 0. B1.B3 da 0. ¿Cuál me falta? Son todos contra todos, ¿cierto? Me falta B2 con B3. Entonces quedaría menos 1, 0, 4, punto, menos 4, menos 17, menos 1. Tienen que cumplirse todos. Menos 1 por menos 4 da 4. 0 por menos 17 da 0. 4 por menos 1 da menos 4. Y esto me da 0. Entonces miren que cualquier vector, punto, cualquier otro, siempre me da 0. Entonces el conjunto S es una base ortogonal. Es una base ortogonal. Claro, muchachos. Y para mirar la normalidad, como ya sé que son ortogonales, preguntemos si son ortonormales. Entonces, lo que tengo que mirar es la norma. O sea, lo que tengo que mirar es que B sub I punto B sub I me dé 1. Porque si esto me da 1, quiere decir que la norma del vector es 1. La norma al cuadrado. Por lo tanto, la norma. Entonces, BI por BI. O sea, ¿cuánto es BI? B1 punto B1. Entonces, B1 es 4 menos 1, 1. Punto el mismo. 4 menos 1, 1. Esto queda 16, menos por menos da más, 1 por 1, 1. Esto me da 18, y esto en la vida es 1. Ya, por este lado, los vectores, ese conjunto no es ortonormal. ¿Es ortogonal? Sí, pero ¿es ortonormal? No. Preguntan, muchachos. Entonces no puede ser los dos a la vez, ¿o sí? Puede que sí, puede que no. Ok. Es más, puede ser ortogonal, puede ser base, puede ser normal, ¿cierto? Profe, Señor. ahí se pueden ortonormalizar, ¿cierto? Pues igual ya tenemos el Sí, ortogonal. ya tenemos el ortogonal, podemos ortonormalizar utilizando Gram-Schmidt, que sería muy sencillo. Bueno, determine si el conjunto dado es una base, si es ortogonal, si es normal o ninguno. Entonces, si armamos la matriz y calculamos el determinante, me da diferente de 0. Entonces, estoy en R3. Como tengo 3 vectores en R3, miren los 3 vectores, este sería el vector 1, este sería el vector 2, este sería el vector 3. 3 vectores en R3 y el determinante 0, quiere decir que ese es LI. Y como ese es LI y tengo 3 en R3, entonces ese es una base. ¿Fácil o no? Eso se cumple en RN. Miremos si son ortogonales. Si ese es ortogonal, entonces miremos cuánto da B1 con B2. ¿Qué sería? El vector raíz de 3, raíz de 2 tercios,
0, menos raíz de 2 sextos. Punto el vector 2. Y el vector 2 sería 0, 2 raíz de 5 quintos y raíz de 5 quintos. ¿Cuánto daría esto? Raíz de 2 por 0, pues esto da 0. El segundo da 0. Y la otra sería raíz de 5 por raíz de 2 da raíz de 10. Y 5 por 6, 30. Y esto en la vida va a dar 0. ¿Son ortogonales, sí o no? No. Ya de una parada, porque es que tienen que cumplirse todos. No es ortogonal. Miremos si es normal. Entonces, para normal, verifico que el producto punto de todos con ellos mismos sea, ¿cuánto? 1 o 0 para la normalidad. La norma tiene que ser 1. Listo. Entonces, te quedaría este vector punto el mismo. Y verifico que me dé 1. Raíz de 2 por raíz de 2 da 2, 3 por 3 da 9. 0 por 0 da 0. Y raíz de 2 por raíz de 2 da 2, positivo. Y 6 por 6 da 36. ¿Cierto? Esto da 1, muchachos. Esto sería un tercio más un 18avo. En la vida da 1. Listo. Entonces tampoco es normal. O sea, el conjunto es una base, pero es una base muy típica. No es ortogonal, ni siquiera es normal. Listo. ¿La cogieron? Sí. Profe, ¿cómo que muy típica? Pues es una base normalonga, porque es que cuando la base es ortogonal, tiene unas ventajas enormes. Por ejemplo, ya te estás dando cuenta de la canónica. Mira que recibe otro nombre, la base canónica. Listo. La base estándar, ¿cierto? Uno normalmente trabaja con bases ortonormales. Bueno, vamos a encontrar la distancia entre estos dos puntos, entre estos dos vectores. Recuerden que la distancia entre dos vectores es igual a la norma del vector u menos el vector b. Entonces, el vector u menos el vector b sería, ¿estamos en qué espacio vectorial? En R4. Entonces sería 0, 1, 2, 3, menos el vector b, 1, 0, 4, menos 1. Obviamente esto te va a dar un vector en R4, que sería 0 menos 1, menos 1, ¿cierto? 1 menos 0, 1, 2 menos 4, menos 2, y 3 menos, o sea, 3 más 1, da 4. ¿Está bien eso? Y entonces la norma del vector u menos b, pues vos lo puedes ver como que la norma al cuadrado es el vector u menos b punto el vector u menos b. La norma de un vector es la norma de un vector al cuadrado es multiplicar el mismo por el mismo, ¿cierto? Entonces sería el vector menos 1, 1, menos 2, 4, punto el mismo.
Entonces tenemos que la norma del vector u menos b, ¿cuánto da eso? Es lo mismo que elevar cada componente al cuadrado. O sea, 1 más 4 más 16. 1 más 1, 2. Más 4, 6. ¿Cierto? Más 16, 22. O sea, esta norma al cuadrado es 22. Conclusión. La distancia del vector u al vector b es la raíz cuadrada de 22. Entonces utilizo el producto punto para encontrar la distancia entre dos vectores. Utilizo el producto punto para encontrar la norma entre dos vectores. Utilizo el producto punto para realizar el proceso de Gram-Smith. O sea, en la mayoría de los casos voy a utilizar el producto punto. Listo. Ok. Y vamos a mirar un ejemplo de Gram-Smith. Entonces, verifiquen si esta base, esto es una base. Entonces, encontremos el determinante. ¿En qué espacio vectorial estamos? En R3. La matriz se forma con los vectores 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2. Listo, voy a coger esta columna. Entonces me queda, esta posición es par, 2 que multiplica, 2 menos 1. Esto da 2. No me importa el valor, me importa es que sea diferente de 0. Como el determinante es diferente de 0, este conjunto es LI. Como el conjunto es LI y tengo 3 vectores en R3, este conjunto es una base para R3. ¿Vamos bien hasta ahí? De entrada, yo puedo multiplicar este por este, te das cuenta que te da 1 más 2, 3, más 0. No me dio 0, o sea, esto no es una base ortogonal, es una base cualquiera, es una base típica. Una base ahí como muy normalonga. Listo. Vamos a encontrar Gram-Smith. Entonces te dice, vamos a encontrar una base que la llamamos B', y esa base va a tener vectores W1, W2 y W3. Y esa base que voy a encontrar es una base ortogonal. Entonces, ¿a qué es igual W1? Es igual, recuerden, W1 va a ser B1, o sea, va a ser el vector 1, 1, 0. Eso va a ser W1. ¿A qué va a ser igual W2? El pantallazo que les dije que tomaran, muchachos. W2 va a ser igual a B2 menos B2 punto y punto. Y aquí todo lo que sigue es W1. Por W1. Entonces ahora sí metámosle valores. W2 va a ser igual a B2. B2 es 1, 2, 0. Menos B2.W1. Entonces vamos a escribirlo. B2 punto W1 dividido W1 punto W1. Todo esto multiplica al vector W1. Entonces hagámosle pues con calma.
Olvidémonos de los colores, me queda 1, 2, 0. Menos, este por este da 1, más 2, 3, más 0. Vamos bien. Dividido 1 más 1, 2. Por el vector 1, 1, 0. Entonces, acá obtendría el vector W2. Va a ser igual. Ayúdenme pues. 1 menos 3 medios. ¿Cuánto es 1 menos 3 medios? 2 medios menos 3 medios. Eso da menos 1 medio. Menos 1 medio. Perfecto. 2 menos 3 medios. 1 medio. Profe, ¿por qué no se hace, o se puede hacer en cualquier orden? O sea, multiplicar 3 medios por este vector W1. Se puede hacer también No, así. primero acá. Primero es multiplicar por esto. Listo. Aquí da 0 menos 0. Este da 0. Miren, ya tengo W1, ya tengo W2. ¿Sí o no? Y voy a encontrar W3. Entonces voy a copiar la fórmula. W3 es igual. Ahora todo es con B3. Entonces queda B3 menos B3 punto W1, 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 W1 por W1 menos B3 punto, y aquí todo es W2. Listo. Bueno, vamos a mirar a ver qué encontramos. ¿Cuánto es B3 punto W1? Entonces ese sería 0, 1, 2. Ese es el vector 3 de la base original. ¿Sí lo ven ahí? Y ese lo va a multiplicar escalarmente por el vector W1 que lo tengo acá. Por 1, 1, 0. ¿Cuánto da esto? 0 más 1 más 0. Ojo, 0. Multipliquen todo lo que tenga ahí. 1 por 1 y 2 por 0. ¿Sí ven? Bueno, W1 por W1 ya lo tengo. ¿O no lo tengo? Lo encontré acá. Me falta B3 con W2. Entonces sería B3 punto W2. ¿Sí saben dónde tomé W2? De arribita. Exacto, de arriba. Entonces queda 0 por esto da 0, 1 por 1 medio da 1 medio y 2 por 0 da 0, 1 medio. Y me quedaría faltando W2 punto W2. Y W2 es este que está arriba. Mejor dicho, la magnitud de W2 al cuadrado. Entonces sería menos 1 medio, 0, punto, menos 1 medio, 0. Entonces te queda menos por menos da más, 1 medio por 1 medio da 1 cuarto, 1 medio por 1 medio da 1 cuarto,
0 por 0 da 0. Y 1/4 más 1/4 es 2/4. Y sacando mitades da 1/2. Y entonces estos valores los voy a reemplazar para encontrar W3. Entonces miren, W3 va a ser igual B3. B3 vale 0, 1, 2. Menos B3.W1. B3.W1 vale 1. W1.W1 vale 2. Por W1. W1 es el vector este. 1, 1, 0. Perfecto. Menos B3.W2. Mírenlo acá. Ese número me dio 1/2. Dividido W2.W2, que ese número también me dio 1/2. Y eso multiplica al vector W2. El vector W2, acá lo tengo. Listo. Entonces, ahora sí, vector W3. Vamos a volver a escribir, es 0, 1, 2. Multiplico este escalar por este vector, me queda más, menos 1/2, menos 1/2, coma 0. Esto se cancela, ¿cierto? Y multiplico todo por menos, entonces te queda más, menos por menos da más. Bueno, hijos, colabórenme en cuánto da el vector W3. 0 menos 1/2 más 1/2, este me da 0. Listo. Por el otro lado sería 1 menos 1/2. ¿Vamos bien? Menos 1/2. 1/2. Y 1/2 menos 1/2, 0. 0. 2 más 0, 2. Más 0, 2. Este sería el vector 3. Entonces ya tengo el 1, el 2 y el 3. O sea que B' sería esta base. 1, 1, 0. El otro vector sería menos 1/2, coma 1/2, coma 0. Y el W3, que lo tengo por acá abajo, sería 0, 0, 2. Y debe dar, porque es el proceso de Gram-Schmidt garantiza eso, que esa base es ortogonal. Esa base es ortogonal. Verifiquen si esa base es ortogonal. Por ejemplo, multipliquen este vector por este, escalarmente. ¿Cuánto les da? Menos 1/2 más 1/2 más 0. ¿Sí da 0? Sí, da 0. Muchachos, multipliquen este por este. Da 0 más 0 más 0. ¿Sí lo ven? Sí. Multipliquemos este por este. Daría 0 más 0 más 0. ¿También lo ven? O sea, esta base es una base ortogonal. Y ahora vamos a encontrar una base compuesta por estos vectores.
en donde cada vector es igual a un vector WI dividido su norma. Y con eso garantizamos que esta base, fuera de que es ortogonal, se convierte en ortonormal. Entonces miremos, ya sabemos cuál es W1, cuál es W2 y cuál es W3. Entonces, ¿a qué sería igual 1? 1 va a ser igual al vector W1 dividido su norma. Y por aquí tú vas a encontrar las normas de los vectores. Entonces la norma de este vector, pues de una se da cuenta uno que es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso da 2. Y a eso le saco raíz. Este vector W2, ¿cuál sería la norma? Entonces sería 1/4 más 1/4 más 0. 1/4 más 1/4 son 2/4. ¿Vamos bien hasta ahí? Eleve al cuadrado este, eleve al cuadrado este, eleve al cuadrado esto. Luego súmelos. Miren, 1/4 más 1/4 más 0. Eso da 2/4. Simplifico, me da 1/2. Y le saco raíz. Entonces me da raíz de 1/2. Y tú la escribes así. Raíz de 1 sobre raíz de 2. O sea, esto te queda 1 sobre raíz de 2. Y multiplicamos arriba y abajo por raíz de 2 y te queda raíz de 2 sobre 2. O sea, la magnitud de W sub 2 es raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Listo, pero no entendí muy bien la parte de multiplicar. No, te quedó esto. Te quedó 1 sobre raíz de 2. Sí, está ahí. Y racionalizás. Racionalizar es multiplicar por raíz de 2 para quitar la raíz del denominador. Raíz de 2 por 1, raíz de 2. Esto daría raíz de 2 al cuadrado. Y se cancela la raíz y te queda raíz de 2 sobre 2. Ah, ok. Entonces ya tengo la norma de W2. ¿Cuál sería la norma de W3? ¿Quién me la dice ahí de una? 4. Perfecto. 2, pues si saca raíz 2. Claro, es 2. Porque es que este vector está sobre los ejes. Es raíz de 4, ¿cierto? Entonces, W1 sería el vector 1, 1, 0 por su magnitud. O sea, sería algo como esto. 1 dividido su magnitud por el vector 1, 1, 0. El vector U2 sería igual al vector W2 dividido su magnitud. Muchachos, esta es la forma de normalizar un vector. Cojan el vector y lo dividen por su magnitud. Entonces, si usted tiene un vector así de grande, cuando usted haga eso, lo que va a encontrar es un vector que está sobre el vector, o sea, en la misma dirección, pero que la magnitud es 1. ¿Y cuál es más fácil? Por ejemplo, si esta magnitud es 30 y esta magnitud es 1, ¿cuál es más fácil? ¿La tabla del 30 o la tabla del 1? Entonces miren que normalizar un vector me va a facilitar mucho el trabajo, demasiado. ¿Listo? Entonces el vector W2 sería 1 sobre su magnitud, o sea, 2 raíz de 2 por el vector W2 menos 1/2, 1/2, 0. Y el vector U sub 3 va a ser igual a W sub 3 dividido su magnitud. Aquí estoy normalizando. Y el vector resultante va a tener magnitud 1, ¿cierto? Entonces el vector W sub 3 va a ser 1 dividido su magnitud por el vector W sub 3, que es 0, 0 y 2. Entonces, tú puedes escribir estos vectores así. El vector 1, este raíz va a entrar a multiplicar. Esto es raíz de 2 sobre 2. Entonces me puedo escribir esto así. Raíz de 2 sobre 2 por 1
raíz de 2 sobre 2 por 1, raíz de 2 sobre 2 por 0. Sería el vector U1. ¿Lo vieron? El vector U2 miren, 2 raíz de 2, si lo racionalizo me queda 2 raíz de 2 sobre 2. Si la cogen, multipliquen por raíz de 2 arriba y abajo. Entonces arriba te queda 2 raíz de 2. Y abajo te queda raíz de 2 por raíz de 2, te queda raíz de 2 al cuadrado. O sea, 2. Y esto se cancela, entonces te queda raíz de 2. O sea, 2 raíz de 2 es equivalente a raíz de 2. ¿Listo? Entonces, podría decir que el vector U sub 2 es menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Estoy multiplicando esto que es raíz de 2 por menos 1 medio, raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2. ¿Sí lo ven? Y raíz de 2 por 0 da 0. Ya con eso tendría el vector U2. Y el Profe, la vector primera componente es negativa o... sí, gracias. Y el vector U3 sería 0, 0, 1. Miren que esta norma, si se ve de inmediato que esta norma es 1. ¿Sí o no que esa norma es 1? Sería 0 más 0 más 1. Listo. Bueno, muchachos, entonces ya tengo la base ortonormal. La base ortonormal es la base formada por el vector U1, por el vector U2 y por el vector U3. Orto es una base ortonormal. ¿Qué quiere decir ortonormal? Que todos los vectores son ortogonales entre sí y fuera de eso su magnitud es 1. Encuentren la magnitud de este vector y verá que les da 1. Raíz de 2 sobre 2 al cuadrado sería 2 cuartos, más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado sería 2 cuartos, más 0 al cuadrado, 1 medio más 1 medio te da 1. La magnitud es 1, ¿cierto? Listo, muchachos, preguntas. Ok, entonces voy a dejar hasta acá.